Bueno, estimados alumnos, vamos a hablar hoy día acerca de el tratamiento del activo fijo, tema que ya estamos revisando, con esta presentación que tiene que ver con un apunte que también les envié y vamos a ver algunos elementos que son relevantes. Luego veremos un caso práctico, pero esta primera parte nos vamos a detener un poquito en las normas para poder comprender bien el contenido y los elementos principales de ella. La NIC 16 es una norma que establece cómo vamos a registrar en la contabilidad los activos fijos, todo lo que es el activo inmovilizado de la empresa. ¿Qué implica esto? Implica inicialmente determinar el valor de costo del activo, la medición inicial, cómo se van a registrar la depreciación del activo fijo, cómo se realiza la emisión posterior de este activo y si existe o no existe pérdida por deterioro. Aunque el deterioro es un concepto que está regulado por otra norma contable, la NIC número 36, así que por ahora lo vamos a dejar un poquito pendiente para otra clase, ¿ok? ¿Qué dice esta norma respecto a cuándo se debe reconocer un activo? Es decir, cuándo se debe registrar la contabilidad. Un activo en general. ¿Ya? En general se reconoce un activo cuando existe una probabilidad real de que este recurso, ¿cierto?, vaya a generar beneficio económico en el futuro y cuando podamos determinar el costo del activo de manera fiable. Eso es genérico, es para cualquier activo. ¿Ya? ¿Cómo se realiza la medición inicial de los activos fijos? Como hemos conversado ya otras veces, esto se hace considerando los costos de adquisición del bien, es decir, el precio, incluido cualquier gasto por importación y cualquier impuesto que no se pueda recuperar. Cualquier costo directamente asociado a ubicar el activo en el lugar que la empresa determinó para que éste funcionara. ¿Ya? Adicionalmente, la norma menciona que se pueden eh, sumar al costo una estimación inicial de cuál sería el costo de retirar este activo, de desmantelar el activo y de rehabilitar el lugar donde está asentado el activo. ¿Ya? En otra ocasión vamos a poner énfasis en este elemento, pero la norma permite reconocer este costo, esta estimación de un costo futuro, ¿cierto?, como parte del valor del activo. ¿Hasta qué momento se consideran estos costos? Bueno, solamente hasta que el activo esté en el lugar y las condiciones que sean necesarias para poder funcionar, las condiciones que la empresa determinó inicialmente para este activo, ¿ya? Tanto las condiciones como el lugar. Respecto a la depreciación, primero su definición, ¿cierto? Según la norma contable, la depreciación, como ya hemos conversado, tiene que ver con una distribución del valor de este bien, una distribución sistemática, ¿cierto?, del valor del bien durante la vida útil que se le asigna al activo. ¿Cuándo comienza la depreciación? Bueno, comienza cuando el activo está listo para ser usado, en las condiciones que la administración previamente determinó para este activo. Usualmente podría ocurrir que la depreciación, o perdón, que esta fecha no coincida con la fecha de uso del activo, ¿ya? Por X motivo, por motivos económicos, por motivos técnicos, ¿ya? Pero de todas formas la depreciación inicia cuando el activo está listo para ser utilizado y no necesariamente cuando se empieza a usar. Esta es una de las diferencias que tiene la depreciación financiera con la depreciación tributaria. Quiero hacer aquí un alcance. Como comenté recién, la depreciación según NIC 16, es decir, la depreciación financiera de un activo fijo comienza cuando está listo para ser utilizado. Como contrapartida tenemos la depreciación para efectos tributarios, que está normada por la ley de la renta, y por el Servicio de Impuestos Internos para sus efectos prácticos. Y esta, la depreciación tributaria, comienza cuando el activo empieza a usarse. No cuando se compra necesariamente, sino que cuando comienza a utilizarse. Es decir, si el activo se compra y no se empieza a utilizar durante varios periodos, entonces no es depreciable, no se puede depreciar para efectos tributarios, distinto a la norma contable que estamos analizando ahora. La norma hace algunas observaciones y consideraciones importantes respecto a la depreciación, es decir, número uno, se deprecia de forma separada
cada parte del activo que tenga un costo considerable, significativo dentro del costo total, ¿ya? Partes importantes de un activo que sean identificables y que tengan un costo relevante respecto al total del activo. Y respecto a la depreciación, también indica que la depreciación en sí es una pérdida para el periodo, es decir, se registra una pérdida dentro del periodo y por lo tanto se registra en el estado de resultados. ¿Qué método se debe utilizar para depreciar? Siempre es una pregunta que aparece eh, cuando uno explica este tema. Y en realidad la norma no establece un método definitivo para la depreciación, sino que establece un parámetro y dice que el método que se debe usar es aquel que refleje de manera más real, de alguna forma, la forma en que este bien entrega o entregará los beneficios económicos a la empresa. ¿Ya? Así que deja abierta un poco la posibilidad al método de cálculo. ¿Ya? Si bien el método de cálculo más utilizado o más común, también porque más simple, es el método lineal, la norma no establece que haya un único método para depreciar. Es así entonces como tenemos que, cuando se adquiere el activo, es necesario entonces medir su valor y eso se hace usando el método del costo de adquisición. Lo acabamos de conversar. Una vez que se adquirió, medimos y registramos en la contabilidad. Pero luego, al final de cada periodo, es decir, al 31 de diciembre, cuando voy a cerrar el balance, es necesario, según la norma, hacer una medición posterior de este activo fijo, es decir, volver a medir el valor del activo para poder establecer su valor en los estados financieros. Y para eso la norma establece dos posibilidades. Posibilidad número uno es usar el modelo del costo. Y la posibilidad número dos es usar un modelo que se denomina modelo de revaluación o de revalorización. En ambos casos, previamente es necesario depreciar el activo. Y en ambos casos hay que establecer si el activo se ha o no deteriorado. El deterioro es un concepto que está normado por la NIC número 36, tanto su concepto como su medición. ¿Okay? ¿A qué se refiere la norma con estos dos métodos, con el modelo del costo y el modelo de revalorización? ¿Ya? Bueno, en realidad se refiere a que hay dos posibilidades. La empresa tiene la posibilidad de elegir qué método va a utilizar para medir al 31 de diciembre sus activos. ¿Ya? Entre algunas observaciones que hace es que se establece que debe ser consistente con la política que va a usar, es decir, para la misma clase de activos usar el mismo método de revalorización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la empresa tiene dos tipos de activos, tiene maquinarias y muebles, ¿ya? Y define que para las maquinarias se va a usar el método del costo. Bueno, para todas las maquinarias debe usar el método del costo y no solo para algunas. ¿Ok? Pudiendo por lo tanto usar para las maquinarias un método y para los muebles otro método, por ejemplo el de revalorización. Es posible, lo que sí la norma establece es que sea consistente en que para la misma clase de activos debe usar el mismo modelo de revalorización. Hablando de los modelos, el modelo del costo establece que el valor del activo se reconoce según su costo de adquisición, costo que ya medimos cuando adquirimos el activo, ¿cierto? Menos su amortización acumulada, o es decir, la depreciación acumulada. Y también se debe restar cualquier pérdida por deterioro. Si lo analizamos de forma práctica, esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es decir, adquirir activo y depreciarlo, lo hemos visto reiteradas veces en clase. Así que para efectos prácticos no consiste en nada nuevo. Lo único nuevo que trae es el concepto este de las pérdidas por deterioro que vamos a analizar posteriormente en otra clase. Como segundo modelo está el de revalorización, y aquí tenemos un cambio importante. ¿Ya? Si se fijan, entonces lo que establece el método es que el activo debe ser contabilizado según su valor revalorizado, ¿ya? Es decir, a su valor razonable, si fuere posible, a su valor de mercado. ¿Ya? A ese valor revalorizado, valor razonable, valor de mercado para la mayoría de las veces, se le va a restar la depreciación acumulada, amortización acumulada y las pérdidas por deterioro si es que existieran.
Pero el punto clave está aquí, en el valor revalorizado. Este no es el mismo valor que traíamos en la contabilidad, es un valor distinto. Hay que ir al mercado y establecer su valor razonable para este bien. ¿Ya? Establecer el valor razonable. Esa medición, ese cambio de valor, traíamos el activo a costo y ahora lo vamos a medir a un valor de mercado, un valor razonable, va a generar diferencias en la contabilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias que podría generar? Bueno, un aumento del valor del activo, posiblemente, si es que en el mercado o el valor razonable del activo fuera mayor. ¿Ya? O una disminución del activo, si es que en el mercado el valor del activo hubiera disminuido en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se registra eso en la contabilidad? Bueno, si el activo aumenta, usualmente nosotros cuando un activo aumenta reconocemos una ganancia en la contabilidad. Pero la norma contable en este caso establece que no se debe reconocer una ganancia, sino que ese aumento del valor del activo debe registrarse en una cuenta de patrimonio que usualmente se denomina reserva de revalorización y se registra en el patrimonio, en el balance, no en el estado de resultados. En el caso de que el valor del activo disminuyera, se debe reconocer una pérdida y ya habla directamente al estado de resultados. Usualmente se usa una cuenta denominada pérdida por activos a valor razonable. Es común. ¿Ya? Lo importante es que la cuenta se registre como pérdida del periodo y vaya directamente al estado de resultados. ¿Qué pasa si estamos midiendo un activo, perdón, que ya fue revalorizado el año anterior, por ejemplo? Es decir, el año anterior este activo aumentó de valor y yo registré una reserva por revalorización el año anterior. Y este año lo vuelvo a medir y se produce una pérdida. Bueno, lo que debe ocurrir contablemente, es que antes de reconocer cualquier pérdida, yo debo disminuir esa cuenta de patrimonio, esa reserva. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cuenta se consuma. Y recién ahí reflejar las diferencias como pérdida en el estado de resultados. Vamos a tratar de ver esto en algún caso práctico más adelante. Según la norma contable, según la 96, la baja de activos se produce cuando el activo se vende o cuando ya el activo no se espera que produzca beneficios económicos futuros. ¿Ya? Cuando esto ocurra, entonces corresponderá dar de baja el activo, es decir, sacarlo de la contabilidad porque ya no se considera un activo. Y por lo tanto, esto dado que se vendió o que ya no se espera que me entregue beneficios económicos futuros. ¿Qué efecto tiene eso en la contabilidad? Bueno, podría ser una pérdida o una ganancia. ¿Ok? La diferencia entre el valor contable y lo que se espera obtener por la venta sería esta pérdida o ganancia. Usualmente se registra en estado de resultados como otros ingresos y si fuera una pérdida como un gasto. ¿Ya? Así que este es el marco general para el tratamiento contable de los activos fijos. ¿Ya? Espero también que se haya comprendido el concepto. Esto en conjunto con el taller que les envié, la guía que les envié vía correo electrónico, debería darnos una consistencia en el tema para poder ver luego un caso práctico, un desarrollo, un caso práctico donde vemos medición inicial, depreciación y la medición posterior de los activos con su respectivo ajuste en la contabilidad por cambios en el valor razonable. ¿Ok?